Así que en esta mañana estoy aquí para compartirles algunos temas que va a ser de su interés. Cuando hablamos de profecía, la profecía bíblica es puntual, es precisa. Ha sido profetizada y se ha cumplido. Pero por supuesto, hay temas que no están dados para tener 100% una claridad para nosotros. Como el deseo de saber el día y la hora. No, eso no nos da el Señor en su profecía, para nada. Hay muchos dogmas que se han planteado. Y en esta mañana, mientras haga la exposición que tiene que ver con el retorno de Jesucristo para levantar a su iglesia, el rapto, pues hay muchas posturas. Y yo no voy a tocar o explicar las muchas posturas que hay. Sin embargo, mencionaré un par de ellas. Así que en esta mañana quiero poner en las manos del Señor este tiempo, la enseñanza de este momento. Así que les ruego donde están, allí oren y vamos a entrar en el estudio. Querido Padre, en esta mañana venimos a ti para darte gracias. Gracias por tu palabra. Para darte gracias, Señor, por todo lo que en ella está. Tú lo dijiste, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y gracias por tu palabra. Señor, en esta mañana llénanos, danos paz y al salir de aquí llévanos con mucha certeza de que somos tus hijos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Algunos de ustedes habrán escuchado cuando hablamos de postura de la iglesia, y nuestra iglesia está dentro de la postura de que es amilenial, pretribulacional, no amilenial, pretribulacional y premilenial. Y solamente recuerde esto para que pueda tener en mente. Cuando hablamos de pretribulacional, hablamos que la iglesia será llevada antes que ocurra la tribulación. Y cuando hablamos de premilenial, la postura premilenial, hablamos de que la venida del Señor será antes del milenio y que el milenio es literal. Hay muchas enseñanzas opuestas. Por eso quiero dejar estos dos temas. Entonces, ¿está claro? La postura de la iglesia es pretribulacional. Es decir, la iglesia es llevada antes de que empiece la tribulación. Y cuando hablamos de que tenemos la postura premilenial, es que Cristo viene antes del milenio, y el milenio que enseña en Apocalipsis 20, el milenio es literal, 1000 años que vamos a celebrar con Jesucristo. Ahora quiero mencionarles que la mayoría de las profecías gira alrededor de una de las profecías dadas en Daniel. Y yo quiero mostrarles una línea de los acontecimientos que nos declara Daniel en el capítulo 9. Así que vamos a ver si me viene allí. Primeramente está el texto, y el texto que encontramos allí es de Daniel 9. Y yo daré lectura rápidamente de parte de este texto. Dice Daniel: ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarla, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Luego dice: 70 semanas
están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, en total 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será por inundación. Y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y por otra semana, noten eso, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, lo que está determinado, y se derrame sobre el desolador. Hasta allí la lectura, y lo voy a poner más bien la línea del acontecimiento para que tengan una idea. Pasémoslo todo para tener toda la línea completa allí, y pueden ver muy borrosa, pero creo que vamos a tener una idea de lo que está aquí. Así que me vengo por acá para ver si esto me ayuda para que todos podamos estar aquí. Acabé de leer que hay 70 semanas. Y en el primer evento dice que desde el edicto, esto fue el edicto del rey Ciro de Babilonia, para permitir salir a los que estaban, por supuesto, en Babilonia, y mandarles de regreso a Jerusalén. Así que fueron enviados, y dice que esto va las 69 semanas, toda una serie de eventos hasta la muerte del Mesías. Y saben, es interesante porque los estudiosos nos dicen que desde que empezó, desde que se dio el decreto, hasta el día que el Señor entró, recuerdan, la entrada triunfal a Jerusalén, hay 483 años. Todo esto es cumplido con la muerte del Mesías. Pero desde la muerte del Mesías para adelante, queda pendiente una semana de las 70 semanas. Entonces, este es el periodo de la gracia. Mi hermano Jorge, el pastor Jorge, nos enseñó la semana pasada acerca de este periodo de la iglesia, el periodo de la gracia. Este suspenso, porque la última semana todavía no se cumple de las 70 semanas. Vale la pena mencionarles que las semanas en el lenguaje de los judíos hablaban de semanas de 7 días o hablaban de semanas de 7 años. Y por eso aquí las 69 semanas es equivalente a 483 años. Estamos en el periodo de la gracia y yo tengo un signo de interrogación aquí. Antes de que se cumpla el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos cuándo va a ocurrir el rapto, ¿no es cierto? No sabemos. Puede ser mañana o puede ser en muchos años. Así que hay un signo de interrogación aquí para el rapto. Y hoy vamos a hablar de eso. Pero queda la última semana. La última semana se denomina la tribulación de los 7 años. Así que viene un periodo que todavía no estamos allí. Una semana, la última semana, la semana número 70, y allí va a cumplirse todo lo dicho para esos 7 años. Tribulación y gran tribulación, como lo dividen ahí en el texto. Y después de eso ocurre la segunda venida del Señor.
Viene el Señor, pone fin a todo lo que ha hecho el anticristo durante la tribulación y empieza lo que le llamamos el reino milenial. Al final del reino milenial está el trono blanco y el estado eterno que nos habla el Apocalipsis. Así que quería darles esta línea de tiempo que está tomado de el libro de Daniel. Recuerde solamente esto. La profecía de las 70 semanas. 69 semanas se han cumplido hasta que vino Jesucristo. Hay una pausa y esa pausa es la pausa de la gracia de la iglesia. Es la que estamos viviendo. Esperamos que se cumpla la semana número 70. ¿Cuándo va a cumplirse? Bueno, hay mucho bullicio, ¿verdad? En las redes, los predicadores, maestros, los profetas que se han levantado para decir cuándo y cómo va a ser. No sabemos cuándo va a ser. Y a él le explicaré algo con respecto a esto. Así que mientras tanto, el periodo de la gracia, el periodo de la iglesia, va a llegar a su fin cuando ocurra lo que ya he mencionado, el rapto de la iglesia. Usamos el término rapto o arrebatamiento. Y en el original, en el griego, perdonen que ponga esta explicación, en el griego aparece el término sarpazo, o harpazo. ¿Qué significa eso? Es la acción de recoger algo sin anunciar. Es casi como el sonido de la palabra zarpazo, de un zarpazo. Es más o menos igual el término arrebatamiento. Obvio, si alguien nos arrebata algo, en español diríamos, sí, me arrebataron algo en la calle o en la casa y me quedé sin nada. Harpazo es la palabra que se usa y que habla acerca de capturar, de atrapar, de levantar, de quitar. Y cuando pienso en eso, me da la idea, el Señor y dueño de la iglesia viene para que en un abrir y cerrar de ojos desaparece. Y por eso el término arrebatamiento. Ahora, quiero que se queden con algunas cosas que vale la pena que sea claro para ustedes y para mí también. El arrebatamiento no es la segunda venida de Cristo. ¿Está claro? Recuerde esto. Cuando ocurra el arrebatamiento o mi comprensión del arrebatamiento, no significa de que es la segunda venida de Cristo. No es así, no dice así las Escrituras. El arrebatamiento va a ocurrir como el ladrón en la noche. Nadie va a saber. Va a ser silenciosa e impresionante para los que están acá. Porque solamente desaparece los millones de creyentes de este mundo. Mientras que la segunda venida de Jesucristo, la venida del Mesías por segunda vez, es con tremenda expectativa. Muchas señales. La situación de la tribulación y la acción del falso profeta y del anticristo. Todo lo que va a ocurrir allí. Al fin viene el Señor y dice que viene para poner orden. Allí es cuando dice las Escrituras, todo ojo le verá cuando venga por segunda vez a la tierra. Mientras tanto, el arrebatamiento es silencioso. Ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Y nada más. ¿Por qué tenemos que mencionar esto? Miren, de pronto estamos confundidos o estamos pensando, ¿dónde puedo acudir para leer? No hay un pasaje que empiece de manera cronológica mostrándonos de principio a fin.
ni el Apocalipsis, ni Daniel, ni Ezequiel, ni Mateo 24, ni primera ni segunda de Tesalonicenses. No es que empieza detallando de principio a fin y de manera ordenada para quienes de pronto queremos saber dónde está para yo entender. Sin embargo, toda la profecía está tan perfectamente engranada y se cumple de acuerdo a como el Señor nos lo ha dicho. Así que mientras tanto, hay este llamado del Señor que dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y lo que escuchamos alrededor, mucho es basado en error y en ignorancia. Ignoran las Escrituras y de pronto nos dicen lo que les pareció. Y nada más. Por eso la necesidad de ir a las Escrituras. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entre otras cosas, la señal de los últimos tiempos se llama engaño. Y este mundo está plagado de engaño. Engaño a partir de la enseñanza de la palabra. No todo lo que escuchamos y lo que se viene viendo tiene relación con las Escrituras. Por eso debemos reconocer, sí, hay un engaño. Y recuerde que cuando Jesucristo habla en Mateo 25, en Mateo 24, Mateo 25, nos dice que tengamos cuidado, porque aún los escogidos serán engañados, ¿no es cierto? Así que el engaño pasa a ser una de las señales tan grandes. Nuevamente, el llamado del Señor es: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Estar en las Escrituras y conociendo las Escrituras nos ayuda a evitar los engaños y el error. Una buena relación personal con Cristo nos ayuda a entender qué es lo que Dios dice en su palabra. El conocimiento de su palabra, el permanecer juntos estudiando su palabra, ayudará a que no caigamos en los errores. Ahora, ¿qué voy a hacer esta mañana en el tiempo que me queda? Quiero tomar algunos pasajes que mencionan de una forma u otra el tema del arrebatamiento, porque esto es el tema de esta mañana. Y hay algunos pasajes que son muy claros y otros que nos dan una partecita. Así que hay muchos elementos que nos ayudan a entender. Y yo voy para tocar un pasaje que sin usar el término arrebatamiento encontramos en el Evangelio de Juan. Capítulo 14 del Evangelio de Juan. El capítulo 14 del Evangelio de Juan, desde el versículo 1 al 6, que muchos lo hemos memorizado porque empieza diciendo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, o muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Subraye eso y retenga en mente esa promesa del Señor: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y allí surge la interrogante de Tomás, ¿no? Y Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais o si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Yo diría 6 cosas para subrayar. Y recuerde esto, grandioso en realidad. Primeramente nos dice: voy a preparar lugar para vosotros. Puede imaginarse el Señor, se fue hace 2000 años, pero ¿qué importa si pasó un año, un día o cientos de miles de años? El Señor no está sujeto a tiempo.
Lo que sí queda claro, dice que Él se fue para preparar. ¿Tiene una idea de cómo es esa preparación? Pero Él se fue para preparar lugar para nosotros, número 1. Luego dice que vamos a estar en la casa del Padre. Qué tremendo cuando nos habla de eso. Cuando pensamos en el cielo, ¿qué viene a su mente? En el aire, flotando, aburrido, hermoso, impresionante. ¿Qué nomás hay? Pero vamos a estar en la casa del Padre, número 2. Número 3, dice que ahí hay muchas moradas, ¿verdad? Nuestra experiencia va a ser inmensa. Tenemos toda la eternidad para una inmensidad de moradas. Luego añade y dice, cuando esté listo, vendré a llevarlos. Llévese eso. Él vendrá a llevarnos. Luego hay un detalle más. Estaré siempre o estarán siempre conmigo. Estarán siempre conmigo. Y por último, ¿ustedes conocen el camino? Cuando había preocupación les dice, ¿ustedes conocen el camino? Tremendo, ¿verdad? Toda esta aclaración que Él nos da. Recuerde que cuando el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Mis hermanos, esto es muy posible que esté ocurriendo aún ahora con muchos de nosotros. Y el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Hay una enseñanza del apóstol Pablo cuando nos habla, escribiendo a la iglesia de Corinto, cuando nos dice, nosotros debemos hacer esta práctica, llevar todo pensamiento para que se someta en obediencia a Cristo. Porque los pensamientos que podemos tener pueden ser de temor o de angustia. Porque no entiendo, ¿verdad? Tengo temor. Y puede ser por eso. Está bien caliente aquí, ¿no? Alguien prendió el calefactor. Entonces, mis hermanos, si eso está pasando con cada uno de nosotros, recordemos las palabras del Señor cuando dice, voy a preparar lugar para vosotros, voy a llevarles a la casa del Padre, allí hay muchas moradas, voy a estar con ustedes por siempre. Y por caso no recuerde, ¿saben cuál es el camino? Y Él declara y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Al final de esta conversación, quiero volver a tocar esto. Vamos a otro pasaje para que veamos rápidamente un poquitico de lo que encontramos en la segunda carta que Pablo escribe a ¿qué sería? A los tesalónicos, a la iglesia de Tesalónica. La segunda carta. En la segunda carta y en el capítulo 2, allí encontramos cómo empieza diciendo lo siguiente. Escuche esto, escuche esto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, lo uno tiene que ver con la venida de Jesucristo a la tierra y nuestra reunión con Él, de la iglesia, de nuestra reunión cuando seamos llevados. Y luego añade Pablo sin explicación amplia y dice lo siguiente. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, con el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que allí nos da unos temas variados. Primeramente nos habla de nuestra reunión con Él, y eso tiene que ver con el rapto. Pero luego habla de las señales antes de su venida. Y entre ellas, una señal inmensa que Él nos da. ¿Sabe? Esto es interesante. Cuando nos habla de estas señales,
nos da una de ellas en particular. Y dice que habrá apostasía. No vamos a estudiar esto ahora, porque cuando hablamos de apostasía, habla de que la iglesia va a pasar por un periodo de apostasía. Solamente recordarles que la iglesia del Señor que existió en Europa no está más. Apostasía total. ¿Sabe cuál es el temor de los hermanos y pastores de Norteamérica? Nos hablan continuamente sobre la apostasía en la iglesia de Norteamérica. Específicamente, y déjeme darle una liñita rápido de la apostasía, tiene que ver con una predicación de un evangelio incompleto. Número 1. Número 2, tiene que ver con la atracción hacia el líder, el hombre, la persona. La iglesia está consagrada a un líder, hombre, quiera o no. Y podemos traer también lo que dijo Isaías. La iglesia llegará a un punto cuando diga que lo bueno es malo y lo malo es bueno. ¿Sabe? Puede ser que nuestra iglesia, en totalidad, como iglesia, no esté diciendo eso. Pero puede ser que a alguien se le ocurra decir a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque quiere divertirse con todo lo que hay afuera. Así que eso para recordarles de este pasaje de 2 Tesalonicenses. Vamos a otro pasaje. Sí están registrando, ¿no es cierto? Ustedes que toman apuntes, wow, increíble. Espero que recuerde. Vamos al segundo pasaje, y este segundo pasaje tiene que ver cuando Pablo escribe a los Corintios, y está en el capítulo 15 de Primera a los Corintios. Capítulo 15 de Primera a los Corintios. Recuerde, estos pasajes nos ayudan a entender algunos elementos con respecto al rapto de la iglesia. Así que vamos allá, y allí dice en el capítulo 15 y desde el versículo 51 en adelante, busque. ¿Está allí? Allí estamos. Allí estamos. Primera Corintios capítulo 15 y versículos desde el 51 en adelante. Note lo que dice aquí Pablo, escribiendo a la iglesia. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando encontramos este detalle, mis hermanos, es impresionante, porque nos habla de aspectos que tiene que ver lo que va a ocurrir el momento del arrebatamiento. Claro, empieza diciendo aquí que no todos dormiremos. Cuando habla de que no todos dormiremos, significa no todos estaremos muertos, los creyentes. Porque si el Señor viene en esta noche, todos los que estamos aquí estamos tan vivos. De modo que Pablo dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en una milésima de segundo, todo va a cambiar, va a ser impresionante. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Luego, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Tiene claridad esto para todos? Claro que sí. Si esto suena aceptable para mí, si esto es halagador, debo preguntarle a cada uno. Pero sigue hablándonos de una manera muy particular aquí, porque cuando habla de transformación, recuerde que esta transformación va a ser muy especial. Porque vamos a tener cuerpos glorificados.
Y cuando pienso en cuerpos glorificados, ya sé lo que está pasando por sus mentes. ¿Voy a ser todavía yo mismo? ¿Voy a tener mis implantes acá, en las muelas? ¿Voy a tener todavía esa placa que me puso el doctor? ¿Voy a tener, pues los que tienen perforaciones? ¿Voy a tener todavía mis huequitos? ¿Y los que se amputaron una pierna por una enfermedad? En algún momento tendré que enseñarles que hay algunas cosas que van a permanecer. Porque cuando Jesucristo volvió y se encontró con sus discípulos y al Tomás que dudaba le dijo, pasa, mete tu mano. ¿Qué encontró allí? Allí estuvo, ¿no es cierto? La cicatriz. Y pon tus dedos en mis manos y en mis pies. Tenga cuidado lo que hace con su cuerpo. De pasito le digo eso. Vamos más adelante y entremos a un pasaje que nos habla con algunos elementos más con respecto al arrebatamiento. Y vamos al pasaje más conocido, que es Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Estamos allí. Abra Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Y allí vamos a leer algunos pasajes, ¿no? Hasta el versículo 18, desde el versículo 13 al 18. ¿Estamos? Dice así la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, tomen nota de esta última parte. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Debo aclarar esto más adelante. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, y ahí nos da 3 cosas que van a pasar: con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La mayoría de los comentarios nos dicen que la iglesia de Tesalónica en alguna manera creyó que ya Cristo había venido y que se había llevado a la iglesia y que ellos se habían quedado. Algunos de ustedes hacen bromas, ¿verdad? Cuando de pronto llegan a casa y pensó que estaba ahí su pareja, sus hijos, y no está, y dicen, llegó el arrebatamiento. ¿Sabe qué buena broma? Qué buena broma. Pero va a llegar el día, y escúcheme esto, va a llegar el día cuando en realidad usted entrará a la casa y si no conoce al Señor, no estará nadie. Y ustedes estarán con el Señor. Tocaré más adelante un poquito de esto. Pero déjeme señalar algunas cosas. Pablo quiso informar acerca de la preocupación y de la tristeza que había pensando que se habían quedado. Y les dice, no. Es que esto va a ser así. Los muertos resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados. Y estaremos con el Señor siempre. Ahora eso trae algunas cosas para aclarar. El hecho de que nosotros morimos y vamos a estar con Él. Es que la enseñanza es esta. Si usted muere ahora, usted va a estar con Él. Se le ocurre el término paraíso, se le ocurre el término estado intermedio. Y algunos explican de manera muy puntual, tomando de las Escrituras, el cielo de la atmósfera que vivimos es el primer cielo, el intermedio es el siguiente, y luego
el cielo. Pero nosotros vamos a estar con el Señor. Y les diría esto, no sé, si arriba, abajo o lejos en el occidente o en el oriente, si voy a estar con el Señor, no me preocupa dónde. ¿Estamos claros? Pues bien, seguimos con el versículo 14. Allí menciona algo especial, ¿no? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Noten eso, escuche. Dice que el Señor traerá con Él a los que durmieron. Si yo muero hoy día y el Señor no viene antes de mi muerte, yo voy a estar con Él. Pero yo necesito ser resucitado. Por eso el versículo 14. Esto no puede tener cabida en su lógica humana. Pero cuando yo muero, yo voy a estar con Él. Esa es la promesa. Tengo que explicarles que lo que veníamos estudiando o lo que ha estudiado del Antiguo Testamento, y especialmente cuando Jesucristo en la cruz y el Padre Nuestro, una de las oraciones de los padres de la iglesia, el credo, nos indica que Jesús, relatando lo que dice la palabra, descendió ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde descendió Jesús? Al Seol, hasta los infiernos. Dice hasta el infierno, ¿no es cierto? Para predicarles a los que estaban ahí. Y uno puede hacerse la idea, ¿cómo es que se fue a los infiernos? Pues por favor, ¿no es ese el lugar del enemigo? Se fue al lugar de los muertos sin Cristo en un lado y los muertos creyentes del Antiguo Testamento en el otro lado. Les dejo allí para que vayan pensando, estudien, porque voy a enseñar de eso en un momento, lo que significa que el Señor fue al infierno. Pero volvamos al texto. Cuando nos dice aquí que Jesús traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él, todos los que han muerto, escúcheme esto, desde el Pentecostés y hasta este día son creyentes en Cristo y están con Él, pero no están resucitados y con cuerpos. ¿Está claro? El término, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, traerá para resucitarlos, para juntarlos y para tener estos cuerpos glorificados. Tal vez esto no ha sido enseñado con mucha claridad, pero es esto lo que enseña este pasaje. Venimos, si hemos muerto, venimos con Él, y aquí experimentaremos esta resurrección. Y los que estamos vivos dice que seremos transformados, ¿verdad? Entonces, tomen en cuenta que aquí hay muchas preguntas para responder. Y yo quisiera que hagamos un trato, Jorge Rosales. ¿Qué tal si en algún momento empezamos a predicar? Dejamos la mitad del tiempo para que nos hagan preguntas. Y con eso podemos resolver algunas de las dudas que haya, ¿no? ¿Quién dijo eso? Allá atrás, no, allá atrás. Lo que pasa es que nos vamos a alinear con la postura de la iglesia. No será aquí para discutir y optar por otras posturas. Que quede claro eso. Versículo 16 decía de 1 Tesalonicenses 4, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros. Qué genial va a ser eso. Porque usted estaría manejando su carro o trabajando en la mecánica o durmiendo y descansando o caminando en la calle
y va a pasar algo espectacular. ¿Está allí de pronto? ¿Quién dejó esa ropa ahí tirada en el piso? No sé. Alguien lo dejó. Millones. Yo quiero decir algo bueno, que es una idea muy tonta, pero para decirles las cosas que... Porque muchos dicen, es que el piloto cristiano que está piloteando se va y nadie va a tener control del avión. Y el que está controlando a las plataformas nucleares de Harani y los demás que están haciendo ciclismo. Ay, mi amigo Asael está aquí, no está, ¿no es cierto? Él me decía, yo creo que el Señor va a venir cuando estemos jugando el mundial. Porque allí hay muchos cristianos jugando el mundial. Y sabe lo que va a pasar, ¿no? El pobre árbitro va a quedar. Perdieron estos, perdieron. Perdieron porque de aquí desaparecieron estos 2, 3, 4 jugadores y no están. Me gustó esa forma muy creativa de pensar lo que va a ocurrir en el día del arrebatamiento. Mis hermanos, es impresionante lo que va a pasar. Usted puede hacerse idea de muchas cosas más, lo que puede pasar. ¿Qué va a pasar con la cuenta de su banco? Qué pena, qué pena. Pero ¿qué va a pasar con la deuda que usted tiene? También qué pena, ¿no es cierto? Porque no va a estar aquí. No sé si usted es moroso, ahí sí no puedo decir nada. Porque habrá que confesar esos pecados. Pues mis hermanos, nosotros recibiremos cuerpos transformados, que de paso no vamos a estar aquí y será tremenda la conmoción. Pero qué interesante cuando dice que vamos a tener cuerpos transformados. Y yo quiero leer un pasaje que nos ayudaría a entender acá un poquito más adelante, ¿no? Porque cuando seamos transformados, nuestros cuerpos no van a tener hambre ni sueño, no van a ser cuerpos que tienen cansancio y que bueno, no van a envejecerse tampoco, para nada, ¿no? Y aunque seamos visibles, aunque podamos relacionarnos y hablar y tener, yo no voy a tener la necesidad de darme la vuelta para salir de este cuarto. Voy a caminar a través de... No hay límite. Recuerda lo que hizo Jesucristo. Estuvieron reunidos los seguidores del Señor, los apóstoles, y de pronto se presentó allí. Y alguien me dirá, no, pero es el Señor, pues. No. ¿Sabe lo que nos dice? Que seremos como Él es. Seremos como Él es. Lo interesante es que el Señor resucitado hizo algunas cosas que nos dan la idea, a ver, Señor, ¿cómo es esto? Es que Él mismo preparó desayuno y dijo, vengan a comer, mientras venían en barca los discípulos. ¿Hay cómo comer? Yo creo que hay cómo comer. Eso del digerir, preguntémoslo al Señor, cuando le toque. Yo no sé. Yo no sé si vamos a tener sangre que fluya. No, un cuerpo transformado no tendrá sangre. Así que allí quedan algunas cosas para que usted vaya pensando y el momento de que haya preguntas pueda hacer las preguntas necesarias. Aquellos cuerpos, interesante. 1 Corintios. Porque esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. 1 Corintios 15:50. Así que no es mi comentario. ¿Le parece? Ni sangre, ni carne.
no heredará el reino de Dios. Note lo que dice Filipenses 3:20. Esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Ya está claro? ¿Tiene claridad eso? Yo no sé cómo va a pasar, pero miren, eso es lo que es. Y vamos a 1 Tesalonicenses 1:10, porque este tiene algo muy particular, este pasaje. Y dice así, porque ellos mismos, está hablando de los hermanos de Tesalónica, ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Y aquí va lo que quiero que tomen en cuenta. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y allí algunos de ustedes que han leído las posiciones de que el Señor o viene al principio, o viene a la mitad, o viene al final de la tribulación. Estudiaremos el tema de lo que es la ira venidera. La ira venidera, por mandato del Señor, hay 7 años de ira venidera. ¿Me entiende? Hay 7 años de ira venidera. ¿Y qué es lo que dice aquí? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Él viene para llevarnos y no permitirnos pasar por la ira venidera. Ahora hay algunas cosas más que yo creo que debemos tomar en cuenta, mis hermanos. Siempre ha pasado por su mente, quienes ya han estudiado esto, que cuando ocurra el rapto, pensamos que ese momento empieza la tribulación. Si alguien le dijo eso, hay que revisarlo nuevamente, porque no nos dice las Escrituras de que viene el rapto e inmediatamente. Es más, la mayoría de los estudiosos hablan que pueden pasar meses o muchos años. Y yo diría, chévere, nosotros vamos a estar con el Señor. Lo que el Señor haga acá es del Señor. Pero no dice que inmediatamente pasa del arrebatamiento a la tribulación. Y ahí está Jorge, está haciendo correr su archivo en su mente. Sí, no es así necesariamente. Vamos un poquito más adelante y ya estamos llegando al final, ¿o no todavía? Mis hermanos, el rapto de la iglesia no permitirá que nosotros pasemos por la etapa de la ira de Dios. Y tenemos algunos ejemplos que Dios aplicó en el Antiguo Testamento, porque hubo juicios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cuál fue uno de los juicios? Rapidito. El diluvio, Sodoma y Gomorra. En el diluvio, Dios le permitió pasar a Noé. No, tuvo una barca. Sodoma y Gomorra. ¿Quién es ahí el personaje? Lot. Lot y toda su casa. Se chamuscó ahí juntamente con Sodoma y Gomorra. ¿Sabe? Cuando Dios habla de la ira, es impresionante lo que nosotros tenemos como percepción de tribulación acá. Y quédese con esto que quiero mencionarles. Toda la tribulación que vivimos ahora es una tribulación causada por los hombres impíos de nuestros días. Pueden ser líderes de naciones,
Puede ser el vecino que vive al lado, puede ser el alcalde, puede ser cualquier persona. Ellos infunden todo este tema de tribulación en la iglesia en nuestros días, desde que empezó la iglesia y hasta ahora. A los predicadores les matan, a los misioneros les ultrajan y hacen millón de cosas, y a los cristianos les siguen. Y en la Segunda Guerra Mundial la iglesia fue un desastre. ¿Sabe lo que hace la iniquidad del hombre con el hombre? Esa tribulación es una. Pero sabe, mi hermano, la tribulación que habla de los 7 años es una tribulación impuesta por Dios. De esa tribulación habla que su novia estará linda y bien puesta y no pasará por allí. Hemos de estudiar capítulo 6 de Apocalipsis algún día y tendremos claridad allí para ver qué nomás hay allí y para tener mucha claridad con los temas estos escatológicos. Algo adicional que yo debo compartirles, mis hermanos, es que el rapto es para los creyentes, no para los que vengan a la iglesia evangélica, ¿verdad? Ya todos sabemos eso. Es decir, no por venir a la iglesia yo soy un cristiano. Y en esta mañana cabe la pena preguntar, ¿estoy convencido que soy un hijo de Dios? Que conozco al Señor. Y me encanta escuchar ese amén. Me encanta escuchar ese amén, mis hermanos. ¿Qué más puedo compartirles antes de ir cerrando? Pues, volviendo a este evento supernatural, nos preguntamos entonces, ¿cuál será la reacción del mundo entero? Recuerde que se quedará un mundo incrédulo atrás. Y las respuestas pueden ser muchas, ¿no? Y entre esas va a ser el tema de los ovnis, ¿no? Que vinieron y se los llevaron a millones de personas, ¿verdad? El mundo incrédulo, aún viendo la desaparición de la iglesia, no tendrá temor, no actuará con reverencia, para nada. Por supuesto, es genial cuando lleguemos a estudiar el periodo de la tribulación, porque durante ese periodo hay quienes llegan a conocer al Señor que son miembros de las 12 tribus de Israel, que son los 144,000 sellados, quienes van a predicar sin que nadie pueda callarles. Aún dentro de esa situación, ellos van a sufrir por la predicación, va a ser terrible y tremendo por la acción del falso profeta y del anticristo. Pero va a ser genial lo que pasa. A eso espero que podamos estudiarle en otro momento y ojalá que le toque a Jorge, que él tiene más para enseñarnos de estos temas. Pues mis hermanos, ¿qué tal si vamos cerrando? Y antes de cerrar, ¿por qué no leer este versículo que tengo aquí? Que viene de Juan 3. Primera de Juan 3. Primera de Juan 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Porque por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Qué genial, qué lindo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste en su segunda venida, en el arrebatamiento,
Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa esperanza es la que debemos llevarnos en esta mañana. Entonces vuelvo y pregunto, ¿es Cristo el Señor de su vida? Esa es la esperanza que yo tengo si el arrebatamiento ocurre ahora. Esto es para nosotros, para los creyentes. Que Cristo venga y levante a la iglesia. Pero al mismo tiempo debo responder, ¿y quién se queda? ¿Y quién se queda atrás? Porque puede ser alguien muy querido. ¿Será que esto debe alentarnos para poder sentarme con alguien y por lo menos preguntarles, ¿tienes la fe que yo tengo? ¿Tienes la esperanza que yo tengo? Aquí está, esto es lo que yo hice. ¿Por qué no compartir con alguien? Así que cuando hablamos del rapto, no nos gocemos pensando que seremos llevados y estaremos con Él por siempre. Escuché decir a un escritor, y de verdad, un escritor americano, él con su hija, escriben un libro con un título muy lindo, dedicado para los que se quedan atrás. E imprime y empieza a pasar ese libro. Y les pide, dejen su casa, para que lo lean aquellos que se queden atrás. Yo les pregunto, ¿quisieran escribir una carta? ¿A quién lo escribirías? ¿Será a tu primo? ¿Será tu abuelito que tú crees que es tan santito por ser viejito, pero no se va a ir? ¿Quieres escribirle y dejar por allí a tu mejor amigo que no conoce al Señor? ¿Quisieras escribir algo significativo y dejar pegado en la casa de tal manera que cuando nos vayas, que cuando nos vayamos, que cuando te vayas con el Señor, venga un desconocido y abra y lea lo que tú le tienes que decir? Qué interesante, pensaron en eso. Pero sabe, más allá que querer hacer eso, ¿por qué no compartir del Señor a quienes no le conocen? Nuestra iglesia debe ser reconocida, una iglesia que espera la venida del Señor, pero a la vez también una iglesia que se preocupa por quienes son candidatos a quedarse, que conozcan del Señor. Oramos.